Hoy es 19 de mayo y me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que nos da información actualizada y oportuna sobre lo que sucede durante esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Y siendo este un medio universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos el objetivo de llevar a ustedes información confiable que nos permita actuar y tomar decisiones responsablemente, pero también aclarar dudas y, por supuesto, también llevar algunas opciones de esparcimiento para permanecer en casa, que es una de las recomendaciones principales durante esta contingencia que está vigente en nuestro país. Estamos en la fase 3. Es importantísimo actuar responsablemente y seguir las indicaciones de las autoridades. Por supuesto, como todos los días, contamos con la voz de especialistas universitarios, quienes son una guía y quienes están trabajando todos los días para que la ciudadanía en general estemos informados. Y justamente esta tarde me da muchísimo gusto saludar a los doctores William Lee Alardín, quien es coordinador de la investigación científica de nuestra universidad, y también al doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía, y con ellos estaremos platicando sobre las distintas actividades en las que participa tanto la coordinación como el instituto. Hablaremos de insumos, de equipo médico y además de un atlas de vulnerabilidad que nos da información sobre cada uno de los municipios y de las ciudades en cuanto a los contagios que se van registrando, lo que será de gran utilidad para este anunciado regreso a la nueva normalidad. Recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa. Les hacemos llegar todas nuestras redes sociales y también estos números de WhatsApp para que estén en contacto con nosotros y, por supuesto, con los investigadores de nuestra universidad. Y como todos los días, comenzamos este programa de nuestra universidad con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde, como sabemos, ya comenzó de manera paulatina y escalonada el regreso a esta nueva normalidad. Hasta el momento en nuestro país se han registrado 51,663 personas que han sido contagiadas por la enfermedad de COVID-19. Vamos a escuchar con números y cifras qué es lo que ocurre en nuestro territorio. Pero el lunes 1 de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. También la estimación es que el pico máximo, que puede sostenerse sobre una semana más o menos, estaría hacia finales de mayo, principios de junio. Los señores gobernadores tienen la facultad de modificar por razones locales el calendario escolar. Eso es algo que incluso nosotros incluimos en la Ley General de Educación. El 42% de las empresas que se negaron a cerrar están en los municipios donde han sido más afectados por la pandemia. Esto también preocupa, este porcentaje aumenta también porque se ha focalizado las visitas y las inspecciones en estos municipios. Un mecanismo para poder verificar que estas empresas que el 1 de junio van a empezar a regresar de manera gradual y escalonada, hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. El Gobierno de México ha puesto a la disposición de las empresas y los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales. Bueno, ha habido coordinación con las autoridades de los estados, municipales, con las autoridades tradicionales y se está llegando a acuerdos. Las medidas no son coercitivas, se da a conocer que hay condiciones para regresar a la nueva normalidad poco a poco.
La recomendación pues es no bajar la guardia, al igual que sucede en los distintos países de todo el mundo, donde de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se han registrado ya 4.700.000 casos de COVID-19, una enfermedad que ha puesto al mundo en alerta. Vamos con el resumen de lo que sucede en nuestro planeta. La Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprueba investigación independiente sobre la respuesta global a la pandemia por el nuevo coronavirus. Italia reabre bares y restaurantes a medida que la tasa de muertes y nuevas infecciones disminuye nuevamente. Liverpool y Manchester se sumaron a la decisión de Escocia, Gales e Irlanda del Norte de mantener una cuarentena estricta pese al plan de aligerar medidas dispuesto por Boris Johnson. Qatar cerrará todas las tiendas y detendrá todas las actividades comerciales del 19 al 30 de mayo, excluyendo farmacias y tiendas de alimentos. Japón cierra el monte Fuji para evitar la propagación de COVID-19 en plena temporada de alpinismo. México registra 155 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Turquía extiende la prohibición de viajar en 15 ciudades principales del país. Barcelona reabrirá sus playas este miércoles bajo las condiciones de mantener distancia social. No se permitirá nadar y solo se podrá permanecer un tiempo máximo de 1 hora. En la ciudad china de Shulan, se endurecen las medidas de bloqueo después de un aumento de casos locales de coronavirus. Estados Unidos destinará $11.000 millones para pruebas de coronavirus en el país. Los Países Bajos registraron 21 muertes diarias por COVID-19, el número más bajo reportado desde marzo. En el sur de Santiago de Chile, protestan en las calles por la advertencia de escasez de alimento en los barrios pobres en medio del encierro obligado. Donald Trump amenaza con retirar permanentemente a Estados Unidos de la OMS. ¿Por qué es importante mantener fuertes nuestras defensas y qué hacer en caso de ya haber sido contagiados por el virus del SARS-CoV-2 y haber salido adelante de esta enfermedad? Estas son algunas preguntas que nos hacen llegar nuestro auditorio y, por supuesto, el doctor Carlos Rosales nos ayuda a responderlas. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Seguimos con preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, mi hermana y su familia tienen COVID-19. Llevan 10 días con síntomas leves. ¿Qué deben hacer ahora que salgan de la enfermedad? Bueno, ahora que se recuperen completamente, creemos que ya no se pueden enfermar nuevamente porque habrán desarrollado inmunidad y que estarán libres de esta problemática. Sin embargo, no estamos completamente seguros de ello. Hay reportes de que algunas personas ya recuperadas se vuelven a infectar. Hay también algunos reportes de que las personas recuperadas aún pueden ser contagiosas. No estamos seguros de esto todavía. Entonces, las personas que se han recuperado deben asumir que todavía son contagiosas y que tienen potencial de infectarse, aunque muy pequeño, nuevamente. Entonces, lo mejor es ser precavido y seguir las recomendaciones de sana distancia e higiene, aun cuando uno ya se haya recuperado de la enfermedad. Otra pregunta. Mi hija tiene bajas defensas. ¿Cómo puedo aumentar sus defensas? Bueno, ya lo hemos comentado. Para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, tenemos que mejorar nuestro estado general de salud. Lo que le recomendamos es que coma mejor, esto es, aumente su dieta de frutas, verduras, una dieta balanceada, beber más agua y hacer ejercicio. Con esto, nuestra salud mejorará y nuestro sistema inmunológico aumentará sus defensas. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, estamos hablando de ciencia, de la ciencia que se hace en nuestra universidad, que como siempre, pero durante esta pandemia se ha puesto más que nunca al servicio de la comunidad universitaria, de la sociedad en general, también del personal médico y por supuesto de las autoridades estatales y federales. De esto, de los insumos y del equipo de trabajo que se está elaborando y poniendo a disposición de quien lo necesita, conversamos esta tarde con especialistas universitarios. En primer término, saludo al doctor William Lee Alardín, quien es investigador
investigador de astrofísica en el Instituto de Astronomía y también de la Facultad de Ciencias. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en este espacio de TV UNAM, y también me da mucho gusto saludar al doctor Manuel Suárez Lastra de nueva cuenta, quien es director del Instituto de Geografía y especialista en planeación urbana. Doctor, buenas tardes. Tenemos un poquito de problema con el doctor. Comenzamos con el doctor William Li para después hablar de este atlas de vulnerabilidad que se dio a conocer recientemente. Doctor William Li, pues la actividad de nuestra universidad y de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM no se detiene y sigue atenta a las necesidades. Platíquenos cuáles son los nuevos aportes que ha tenido esta coordinación durante esta pandemia, doctor. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Rosa, y muy buenas tardes. Pues, como recordarán, se habían conformado grupos para trabajar en los distintos frentes, hablando de tema de salud particularmente, pero también de los insumos y de la instrumentación necesaria tanto para atender a los pacientes como para proteger al personal médico, del desarrollo de modelos, de aspectos de impactos socioeconómicos, digamos, más del lado de los colegas de Ciencias Sociales y Humanidades, y todos estos grupos han seguido trabajando. Me da mucho gusto que después de las semanas que han pasado, pues sí hay avances muy importantes que vale la pena reconocer, yo creo, e informar a las personas. En lo que toca a los equipos para proteger al personal médico, que están ahí todos los días, y creo que les debemos agradecer y reconocer este trabajo siempre, porque son ellos quienes están poniéndose en riesgo por todos los demás. Se han hecho varias cosas. Por un lado, se hizo un diseño y la fabricación de estas caretas para proteger a las personas, básicamente con trabajo sobre todo del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, del ICAT. Estas caretas, que son las que están viendo ahora, se pueden fabricar por una combinación de impresión 3D y fabricación más convencional, y a la fecha se han entregado más de 14,000 caretas a diferentes hospitales en distintas regiones de la zona metropolitana y en colaboración con otras instituciones en el país para uso y protección de las personas. También se hizo un proyecto conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI, para la producción, el diseño y la producción de mascarillas, ya las que van directamente sobre la cara, que tengan un filtrado adecuado de partículas, en particular contra el virus. Y aquí la idea es, en un primer lote, fabricar 250,000 de mascarillas, y en las próximas semanas y lo que sigue, llegar a fabricar 5 millones de piezas de estas mascarillas en colaboración con la Ciudad de México a través de esta Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. También para ponerse a disposición. Esto es una colaboración donde participan el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y también el Instituto de Física estuvo involucrado en estudiar las propiedades de algunos compuestos, y el Instituto de Física está participando en una colaboración para ayudar a las personas a decirles con qué material pueden fabricar mascarillas de producción casera, ¿no? Con materiales que estén más a disposición si es que no pueden tener una de estas fabricadas a manera más industrial, ¿no? El propio Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología también desarrolló un proceso para producir por impresión 3D estos hisopos, que son los especies de cotonetes más largos y un poco molestos a la hora que hacen la prueba. Exacto, para tomar para la muestra nasofaringea y después llevarla al laboratorio para ver si uno sí tiene el virus o no. Esto, de hecho, la semana pasada vi, después de que el ICAT lo logró y de hecho ya registró la propiedad industrial de esto, un desarrollo similar en los Estados Unidos que ya estaba siendo aprobado, me parece, por la FDA y el National Institute of Health. Entonces, básicamente lo mismo. Esto se desarrolló aquí en el ICAT, lo hicieron durante varias semanas y también me parece que fue objeto de algo de comunicación. Y finalmente el tema de los ventiladores, que se ha estado desarrollando por dos grupos en la universidad, uno en el Instituto de Ciencias Nucleares y uno en la Facultad de Ingeniería. Son diseños distintos que se podrían utilizar en condiciones diferentes en instituciones de salud. Y en el caso del proyecto del Instituto de Ciencias Nucleares,
ha pasado ya toda una serie de pruebas de manera muy exitosa en laboratorio, en hospital, con los médicos, pues todos estos equipos se han codiseñado con los médicos en los hospitales y los centros nacionales de salud para estar seguros que sirven a los médicos. Y lo último que se hizo con el proyecto de los ventiladores es que tuvo una prueba ya con animales, una colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria, y ha pasado todas las pruebas de manera muy exitosa, ¿no? Entonces estamos en condiciones de solicitar la autorización del gobierno federal, del órgano del gobierno federal, que es la COFEPRIS, para que esto pueda ya ser utilizado con personas, ¿no? Y ponerlo a disposición. Entonces, han sido avances en muchos frentes y creo que vale la pena resumir muy brevemente dónde estábamos, dónde estamos en estas semanas. Y como decía el doctor Suárez Lastra hace ratito, antes de que empezáramos, todas estas cosas afectan la vulnerabilidad, que es el tema que mencionaste al arranque, y que finalmente el objetivo de todas estas cosas es que la gente esté más protegida y o menos vulnerable, que es lo mismo ante la pandemia, y tratar de controlar la situación lo mejor posible. Exactamente, doctor, habla usted exacto, justo de atender estos distintos frentes. Por un lado, de proteger al personal médico que está ahí en la primera línea de esta pandemia. En segundo término, de ofrecer insumos que ayudan a la detección oportuna y quizás más acertada de esta enfermedad. Y en tercer término, de ventiladores y equipo que se utiliza para atender ya a los pacientes que están enfermos. Y me parece importantísimo resaltar justo esta cadena de ayuda, que es una colaboración amplia entre instituciones de la universidad y también entre instituciones federales y de salud, porque de eso se trata, de unir lazos en beneficio de la sociedad. Estaremos platicando sobre esto, pero justamente uno de los mayores aportes o de los recientes herramientas que han puesto a disposición de todo este público es el Atlas de Vulnerabilidad Urbana ante COVID-19 en las zonas metropolitanas de México. Esta herramienta ya se había comenzado a utilizar hace algunas semanas, pero se presentó ayer con novedades muy particulares. Doctor Suárez Lastra, me gustaría que nos hablara precisamente de cuáles son estas novedades y estos nuevos aportes del Atlas de Vulnerabilidad. Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues hace 3 semanas tal cual habíamos presentado un primer mapa de vulnerabilidad ante COVID para los municipios de México. Entonces, este mapa resultaba muy útil para ver cuál era el panorama en general a nivel municipal. Ahora, como todo el mundo sabe, este fenómeno ha sido un fenómeno que ha comenzado en las ciudades y que sigue siendo un fenómeno sobre todo urbano, hacia dentro de las diferentes zonas metropolitanas del país. Hay una distribución en cada una de las zonas de estas ciudades, una distribución diferente de la vulnerabilidad. Entonces, no es lo mismo ser una población que vive en el centro de una área metropolitana donde está toda la infraestructura de salud y donde se goza de una economía dinámica, a vivir en una periferia metropolitana en condiciones de hacinamiento, lejos de los servicios médicos. Pues todas estas tipos de variables abonan a la vulnerabilidad de las personas y se diferencia en diferentes lugares de cada una de las ciudades del país. Y la intención entonces en estos mapas es precisamente mostrar qué lugares son los más vulnerables, de manera que se puedan tomar decisiones a nivel local al respecto. Para comenzar también a entender justo las medidas que se van tomando en distintos lugares de acuerdo a esta vulnerabilidad, me gustaría que nos ayudara a entender a detalle cuáles son estos factores que se identifican y que hacen a una comunidad vulnerable, que tiene que ver con... Me gustaría comenzar por una definición sencilla de vulnerabilidad, ¿no? Que suele confundirse con otros términos asociados como el riesgo, como las amenazas o como la exposición. La vulnerabilidad es la capacidad que tiene una comunidad o una persona, una familia, para resistir, para enfrentar y para recuperarse de los efectos adversos de una amenaza. En este caso, la amenaza es el virus y estamos sujetos a estar expuestos a este virus para que nos pueda afectar. Quien es más vulnerable tendrá una mayor afectación y quien es menos vulnerable tendrá una menor afectación. Ahora, la vulnerabilidad tiene varias dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver, en este caso muy específico, que es un virus, la amenaza,
La vulnerabilidad tiene que ver con el acceso a servicios de salud, con las comorbilidades de la población, con la edad de la población. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que los adultos mayores son más susceptibles a tener complicaciones. Entonces, un área de una zona metropolitana con una mayor proporción de personas mayores de 60 años será más vulnerable. Igualmente, una zona de la ciudad que tiene menos empleos, pues es más vulnerable al COVID porque tiene menos capacidad económica para recuperarse y para hacer frente a la parte que tiene que ver con los problemas económicos que genera la pandemia. Una familia que tiene menor ingreso, que tiene menos medios de comunicación y por lo tanto menos acceso a información, se vuelve también más vulnerable. Entonces, todos estos elementos se juntan en una serie de dimensiones que llamamos dimensión demográfica, dimensión de salud y dimensión socioeconómica, que a su vez, entre esas tres se construye el índice de vulnerabilidad, y que se separa en 4 grados, que van desde vulnerabilidad media, pasando por alta, muy alta, hasta llegar a vulnerabilidad crítica. Muy bien, doctor, aquí hacemos una pausa porque justamente todas estas labores que se están haciendo desde la investigación científica es atender o disminuir este riesgo de vulnerabilidad precisamente en el tema de la salud. Doctor William Lee Alardín, es importantísimo la actividad que se realiza en nuestra universidad, pero es importante que se tenga el lazo completo, la cadena completa. El diseño, digamos, se hace en nuestra universidad, pero me gustaría que nos platicara cómo es que llega a quienes lo necesitan, es decir, cómo se hace el diseño, cómo se produce de forma masiva y cómo se entrega a quien lo necesita. Platíquenos de esta cadena de ayuda. Sí, claro, es un muy buen punto, porque en la universidad se tienen muchas capacidades para diseñar equipos, para fabricar prototipos, pero no necesariamente se tiene la capacidad para fabricar 5,000 de algo, o 10,000, o 500,000 de mascarillas, o 5,000 ventiladores. No es la función de la universidad. Entonces es importante tener alianzas con el sector público a través de los gobiernos locales y con empresas para poder hacer esto. En el caso de las mascarillas, es una alianza que involucra a la ciudad, al sector privado y a la Ciudad de México. Y esta es la articulación. En el caso del desarrollo de pruebas, por ejemplo, esto en este momento involucra laboratorios de investigación de la universidad en alianza con otras instituciones de investigación y educación superior o laboratorios farmacéuticos para hacer esto. Y en el caso de lo que está haciendo por el momento todavía, digamos, el ICAT en los hisopos o en las caretas de hecho, sí se manufacturaron varios miles en el propio ICAT. Esta capacidad para una cosa así sí se tiene. Okay. Para los hisopos se hicieron los prototipos, se podría hacer una cierta cantidad, pero en realidad lo que hace falta es tener más impresoras. Si se tienen más impresoras se pueden hacer más. Entonces hay un poco de todo también en esto, pero sí es importante la vinculación con el sector productivo y con el gobierno para garantizar que haya el financiamiento y las capacidades industriales y de producción para llevar esto a donde finalmente ya puede estar al lado de una cama en un hospital atendiendo a una persona o alguien que lo lleve por la calle como mascarilla o como careta, ¿no? Y hace falta de todo. Exacto. Hay una articulación interna en la universidad, pero también hace falta todo esto hacia afuera y se ha venido dando en cada uno de los proyectos hasta ahorita, más o menos como se ha requerido, lo cual me parece muy importante. Teniendo el objetivo común de resolver las necesidades más urgentes. Doctor, para terminar esta primera parte de la conversación me gustaría que nos hablara, al principio nos decía que estas necesidades, preocupaciones y ocupaciones de los científicos y de la comunidad universitaria van cambiando. Estamos justo en la fase 3 y estas necesidades han cambiado desde que comenzó la pandemia. Hoy en día, ¿cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y esos temas de los que se ocupa la coordinación que está a su cargo, doctor? Bueno, como sociedad yo creo que los retos más grandes van a ser en las próximas semanas y meses todavía tratar de contener y controlar un poco la expansión del virus. Como decía ayer el doctor Ponce de León en una intervención que tuvimos en la conferencia de prensa donde se presentó el índice que describió el doctor Suárez, no se puede pretender evitar al 100% la infección. Lo que hay que hacer es tratar de mitigarla, alargarla en el tiempo
por dos razones fundamentales, yo diría. Una, para permitir que el sistema de salud no se sature y le pueda dar la atención con la calidad de vida a las personas para atenderlas correctamente. Y el otro, porque los esfuerzos para desarrollar tratamientos y vacunas requieren tiempo. Y el tiempo que se gana ahorita, pues es para ellos oro molido. Y entonces nos acercamos más al momento en que pueda haber tratamientos, vacunas parciales o vacunas totales. Entonces yo diría que los esfuerzos deben estar ahí y en concientizar a la población de que el riesgo sigue ahí y no porque regresemos a las actividades podemos regresar a como estábamos en enero, en el contacto con las personas y en la higiene, digamos, más directa. Y eso creo que es de lo más importante. Ahorita estamos, como mencionaste, en fase 3. El número de contagios y de defunciones en el país sigue siendo elevado y sigue subiendo. Y entonces esto hay que tenerlo muy presente para las próximas semanas y meses, ¿no? Exactamente, pues seamos pacientes y también responsables en nuestra forma de actuar durante los días siguientes, porque faltan varias semanas para volver a esa llamada nueva normalidad que, como bien dice, no será como la conocíamos. Doctor, despido este segmento y despedimos al doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de nuestra universidad. Pues regresaremos después de una pausa para seguir hablando ahora sí a detalle de este índice, de este atlas de vulnerabilidad, que será de mucha utilidad para tomar las medidas y las acciones necesarias durante los siguientes días. Doctor William Lee, un gusto que esté con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias, a la orden. Gracias, doctor, y regresamos, Samuel Astre, en unos minutitos para platicar sobre este tema. Y ahora, antes de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde, los invito a ver justo un adelanto de lo que sucederá a partir del 21 de mayo en este programa de la Coordinación de Actividades Culturales de nuestra universidad. Se trata del Festival El Aleph de Arte y Ciencia. Qué gusto que sigue con nosotros aquí en la UNAM Responde, hablando de temas relacionados con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Y enseguida les platico de una forma de ayudar. Se trata de una iniciativa de apoyo ciudadano que se llama No Salgas Sin Él, Protege Tu Vida. Se trata de un proyecto para donar cubrebocas a todas esas personas de escasos recursos que deben salir a trabajar. Y bueno, el objetivo es que si deben hacerlo por necesidades personales, económicas, pues lo hagan bien protegidos. Aquí está el enlace. Es una página de Facebook en donde todos podemos ayudar para que se realicen, para que se elaboren el mayor número de cubrebocas, y es una medida que sabemos debemos tomar hoy y durante las siguientes semanas para seguir evitando el alto número de contagios en distintas zonas de nuestro país. Así es que ayudemos, se trata de la iniciativa No Salgas Sin Él. Y ahora seguimos con la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien nos habla de las dificultades a las que se enfrentan los reos, quienes están en espacios de confinamiento. Nos habla de esta situación y, por supuesto, de la difícil situación que atraviesan, no solamente durante esta pandemia, donde sí están en mayor riesgo por este virus del SARS-CoV-2. Escuchemos. Buenas tardes. En esta ocasión quisiera referirme a un reportaje de esta nueva área de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM llamada Corriente Alterna. Recomiendo mucho revisar el trabajo de Corriente Alterna en la página corrientealterna.unam.mx. En este reportaje se habla sobre cómo la pandemia se ha colado a las prisiones. Habla de que en México hay 202,000 personas en prisión, y hasta el 5 de mayo se tenía ya el reporte de 92 casos de COVID en las cárceles del país, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ONU ha emitido recomendaciones al gobierno de México sobre las condiciones de los penales ahora en tiempos de la pandemia, entre las que destacan, por ejemplo, dar información suficiente y clara a toda la población penitenciaria, garantizar el carácter temporal de la suspensión de visitas que se han tenido que suspender para evitar que entre el contagio a las prisiones, establecer mecanismos de sanitización tanto para internos como para población externa que entra
a trabajar al penal, particularmente el personal de alimentación, así como que todos los insumos que entren a los penales sean sanitizados. Ahora, a nivel estatal, igual que a nivel federal, se han suspendido las visitas que reciben las personas recluidas y esto ha tenido mucho problema. Se entiende que se tenga que suspender de manera preventiva para evitar que el contagio entre, como decía anteriormente, pero los presos se han quedado sin la posibilidad de recibir de familiares, por ejemplo, alimentos, medicamentos, ropa, artículos de higiene o incluso dinero. Todo eso lo tendría que proveer el Estado. Como no lo hace, las personas en prisión tienen que recibir todo esto de sus familiares, repito, alimentos, medicamentos, ropa, artículos de higiene e incluso dinero para poder subsistir al interior de los penales. Otro de los problemas es el hacinamiento. Hay sobrepoblación en 110 de los 297 centros penitenciarios del país. Uno esperaría que en estos momentos estuvieran echándose a andar los programas de preliberación a personas no violentas que tengan una sentencia avanzada, pero no se está haciendo. Otra de las cosas que se tendría que revisar son las condiciones de autogobierno que hay en los penales, los riesgos a motines y evidentemente el acceso a la justicia. Un alto porcentaje de las personas en prisión sigue sin recibir sentencia y nuestro aparato de justicia está colapsado. Necesitamos regenerar el aparato de justicia y de los penales en el país. Recomiendo revisar a fondo este reportaje de, repito, Corriente Alterna, nuevo proyecto de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM en la página corrientealterna.unam.mx. Buenas tardes. Ahí está la recomendación para acercarnos a estas historias que están siendo sensibles y complicadas precisamente durante esta pandemia. Y ahora nos enlazamos con Anel Pérez, quien nos habla de música y de literatura y nos invita a prepararnos para disfrutar de la LEF a partir del 21 de mayo. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Le voy a hacer una recomendación muy especial de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Se trata de un ciclo que se llama Historias desde la Enfermedad. Es un ciclo de 3 charlas sobre la literatura de la enfermedad y de las epidemias con la mirada y perspectiva de investigadores, de historiadores que investigan justamente este tema. Así que comienza el 20 de mayo a las 18 horas en el Facebook Live de Literatura y Fomento de la Lectura con una charla de la coordinadora del ciclo, Mari Carmen Sánchez, con Daniel Herrera, que va a enlazar las reacciones de las enfermedades y de las epidemias con cuentos destacados y las reacciones del terror frente a las enfermedades. No se lo pierda aquí en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Por su parte, la Dirección de Música nos invita a una nueva entrada que tiene en este proyecto muy lindo que ha estado sacando, Música Antigua. Y esta nueva entrada, justamente con el coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM, nos da un ejemplo perfecto de polifonía barroca con Crucifixus, a 8 voces de Antonio Lotti. Está justamente en el YouTube de Música de la UNAM, donde también podremos ver algo sobre charlas que tienen que ver con los laboratorios sonoros, quiénes son los artistas sonoros, qué relación tienen con el arte, con la ciencia, con las imágenes. Así que todo esto lo puede disfrutar en el canal de YouTube de Música UNAM. Por otra parte, estamos a punto de celebrar el ALEF, este festival que todos los años hacemos y celebramos desde la Coordinación de Difusión Cultural, que busca entrar en estos puentes entre el arte y la ciencia. Así que en ese marco vamos a tener muchísimas actividades que le voy a ir mencionando y recomendando en esta semana. Empiezo por el coloquio Reflexiones sobre la pandemia desde la mirada de Ray Bradbury, que incluye también el taller Crónicas de la Pandemia, que impartirá Gabriela Frías. Esto ocurre del 21 al 27 de mayo, justamente como es en el marco de la LEF, buscará la relación de la ciencia ficción, la ficción literaria y todos los recursos literarios que usa justamente Ray Bradbury para poder entrar en todo el contexto de su obra y trayectoria. Aquí en TV UNAM vamos a tener a las 18 horas Palabra Empeñada, Elba Macías, El silencio no existe. Este es un documental que nos habla justamente sobre la obra y de la vida de esta poeta chiapaneca que estudió lengua y literatura rusa en la Universidad de Lomonosov en Moscú, que fue maestra de español para niños en China. En la Coordinación de Difusión Cultural ocupó muchos cargos como la subdirección de Casa del Lago, la dirección del Museo Universitario de El Chopo y de las series discográficas Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. Se le ha reconocido con muchos premios, entre ellos el Rosario Castellanos de Chiapas, el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer
para Obra Pública y desde luego por su trabajo Ciudad contra el Cielo. Además recibió el Cuchillo Canario en la 16ª edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes en las Islas Canarias en España en 2003. Así que yo lo dejo con mucha más información para esta semana en el marco de El Aleph y regresamos a la UNAM Responde. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Ahí están muchas voces para descargar y para disfrutar durante esta cuarentena. Y ahora les quiero preguntar a ustedes qué se imaginan con la frase ensanchando la línea. Veamos qué es lo que respondió el equipo de No Memes, siempre con mucho humor. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día. Fundación UNAM nos invita a seguir ayudando y apoyando a quien más lo necesita durante esta contingencia. De esto va nuestra siguiente cápsula y enseguida una pausa. No se vayan, volvemos con más información aquí a la UNAM Responde. Gracias a ti, la campaña Dona un Kit, Protege a un Residente entregó los primeros 4.500 kits de protección a los médicos residentes de la UNAM en el Hospital General de México. Gracias, Fundación UNAM. Gracias, UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Fundación UNAM. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fundación UNAM. Síguenos apoyando. Te necesitamos. Gracias, UNAM. Gracias, UNAM. Gracias por tu apoyo. Gracias a tu apoyo, seguimos trabajando. Dona en www.fundacionunam.org.mx. Hagamos juntos posible lo imposible. Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con un reportaje que preparó el equipo de Trending sobre el tema de qué tanto estamos preparados para integrar el tema de la educación, el tema de las tecnologías en la educación. Vamos a ver este primer reportaje y volvemos aquí a este espacio. Implementar las nuevas tecnologías a la educación no es fácil. En los años 70 del siglo XX, al uso del pizarrón convencional se sumó el apoyo de los medios audiovisuales. A principios del siglo XXI, la computadora y el Internet fueron muy importantes. Hoy, las plataformas digitales y los dispositivos electrónicos se encaminan a un modelo ideal de educación. La educación digital se refiere a la combinación del modelo presencial y a distancia, caracterizado por el uso de herramientas tecnológicas y digitales. Profesores y estudiantes deben adquirir competencias y habilidades a través de espacios y tiempos distintos o simultáneos. Tienes que crear objetos de aprendizaje y todo el aula, incluso la propia mentalidad del profesor, tiene que ser distinta. Hablamos de otro diseño instruccional. Es decir, usamos la tecnología, pero lo que está de fondo es el conocimiento base, es decir, el tema que vas a impartir. Es decir, si yo imparto historia o si imparto administración de proyectos. Ese es el tema. Y me apoyo de la tecnología, pero no como un repositorio de elementos digitales, sino la tenemos que hacer como mucho más vivencial. Pueden compartirse y distribuirse gran cantidad de materiales educativos disponibles en línea entre personas que están en cualquier parte del mundo. Los planes de estudio en ciencias naturales son los más beneficiados. Las han aprovechado al máximo con plataformas muy desarrolladas, muy avanzadas y en campos evidentemente en orden alfabético, si dijéramos desde la astronomía, la biología, o sea, la biotecnología, incluso la medicina. La medicina ha tenido enormes avances gracias a este uso. Estamos de un equipo multidisciplinario, incluso las clases presenciales, siempre la ayuda de un pedagogo que te ayude a diseñar prácticas, o cuando tú las haces, que te cuestionan, y también necesitamos a alguien que nos posibilite un abanico de opciones tecnológicas
porque a veces solo nos limitamos, por ejemplo, ahorita muchos profesores que apenas están incursionando en esta modalidad solo conocen Zoom. Un ejemplo exitoso de educación digital son los cursos masivos abiertos en línea, mejor conocidos como MOOC, diseñados para que alumnos de distintas edades aprendan, practiquen, comenten los temas y sean evaluados. La UNAM cuenta con su propia plataforma MOOC llamada Coursera, que ofrece acceso gratuito a más de 90 cursos en línea, donde el profesor asume el rol de mentor y guía. A pesar de algunos avances, México no tiene las condiciones suficientes para desarrollar estos modelos plenamente. Incluso la educación por televisión o radio, que surgió en los años 80, sigue estando por encima del uso de computadoras e internet en regiones donde hacen falta servicios básicos y hay pobreza. Tenemos que son verdaderas metrópolis, como podría decirse Guadalajara y Monterrey, pero tenemos otras ciudades en otras escalas, tenemos municipios, tenemos pueblos, rancherías. El desarrollo de esta infraestructura tecnológica que enunciaba en un principio no se encuentra instalada en todo el país. Además de la infraestructura tecnológica, los desafíos para la educación digital están en la preparación de los profesores, los cambios en el sistema educativo y la disminución de las diferencias socioeconómicas para lograr que el modelo extienda sus beneficios a toda la población. Retomamos la conversación con especialistas universitarios y saludo de nueva cuenta al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Doctor, una disculpa, hace unos minutitos le cambié el nombre, su nombre correcto es doctor Manuel Suárez Lastra. Y bueno, veníamos hablando de este atlas de vulnerabilidad urbana y nos hablaba de toda esta información que ofrece sobre cada uno de los municipios, principalmente en zonas urbanas. Actualmente, y lo que ya está disponible para que todo el público pueda consultarlo en la página www.igg.unam.mx/COVID-19 que está apareciendo ya en su pantalla, es la información sobre 4 municipios. Este es un primer paso, doctor. ¿Cuál es el alcance y cuál es el objetivo de esta página? Sí, bueno, tenemos todo un sitio de COVID en el Instituto de Geografía. Tenemos una herramienta muy importante que se llama el iCovid-19, que también está disponible en ese mismo micrositio, donde es un visualizador de mapas, pero además uno puede descargar la información, puede tener acceso a las bases de datos que comprenden el índice y a los indicadores con los que se construyeron. Entonces se puede, digamos, desmenuzar este índice, que es un índice compuesto, se puede desmenuzar en pequeñas partes, de manera que podamos saber exactamente a qué se debe el grado de vulnerabilidad de cada lugar. Ahorita, como te decía, tenemos ya 4 zonas metropolitanas completas: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, Tlaxcala. Y en los próximos días estaremos subiendo información sobre el resto de las zonas metropolitanas. Son en total 59 zonas metropolitanas y más o menos estamos trabajando de mayor a menor población. Entonces, lo más probable es que en los próximos días pues esté disponible en Toluca, Aguascalientes, Tijuana, las ciudades más grandes, y a medida de que vayan avanzando los días iremos subiendo las que son un poco más pequeñas. Y esto está relacionado directamente con las comunidades que en este momento son más vulnerables, como son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Doctor, ¿cuál es la relación o la utilidad que puede tener una herramienta como estas en el llamado regreso a la nueva normalidad que están anunciando ya las autoridades federales de nuestro país? ¿Cuál es la utilidad que se le puede dar? Pues es mucha, porque por un lado el índice de vulnerabilidad te dice qué poblaciones si se contagiaran, les va a costar más trabajo enfrentar el contagio, ¿no? En términos de accesibilidad a servicios de salud. Y entonces, en ese sentido, las comunidades más vulnerables son en las que hay que poner una especial atención para tratar de disminuir los contagios en la medida de lo posible. Pero también hay una parte que no nada más es una dimensión de salud de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, debido a que la epidemia no es nada más un problema de salud, sino que también es un problema social, es un problema económico. Entonces, la dimensión socioeconómica lo que te dice es
qué partes, qué población y cómo está distribuida la población que le va a costar más trabajo enfrentar la recuperación económica. Y en esas áreas de las zonas metropolitanas es en las que hay que crear programas especiales para reactivar la economía local. Entonces creemos que este índice puede ser de mucha utilidad para los tomadores de decisiones y que puedan dirigir recursos y dirigir programas a esta población. Doctor, y esta fragmentación también es importante para la toma de medidas que debe ser, como ya nos lo platica, de forma localizada, de acuerdo a cada uno de estos municipios por estado, pero también hay medidas que se deben tomar de forma global. Platíquenos de este tema y de cómo están relacionados la toma de medidas con esta información y las comunidades más vulnerables. Pues precisamente una de las razones por las que hemos presentado el índice de vulnerabilidad para todo el país a nivel municipal era para guiar estas decisiones a nivel más federal y quizá estatal. Pero creo que muchas de las decisiones y muchas de las políticas de distanciamiento se ejercen a nivel local y se cuidan a nivel local. Entonces, no es lo mismo vivir en un municipio, o sea, hay municipios que son muy, muy grandes y que tienen zonas muy pobladas y otras zonas que están relativamente despobladas y relativamente en poca accesibilidad o con poco contacto con otras poblaciones. Estas poblaciones son menos expuestas, pero muchas veces son más vulnerables. Entonces, esta combinación de factores son las que podemos apreciar en el Atlas y son las que nos permiten tomar decisiones en diferentes niveles. Una de las cosas que hemos dicho es precisamente que las decisiones federales tienen que ser de carácter global, de carácter general, y que en cambio las medidas locales tienen que ser mucho más específicas y ambas se tienen que estar revisando constantemente porque la epidemia es un fenómeno dinámico, no es un fenómeno estático. Exactamente, toda esta información va cambiando, se va modificando día con día y para esto también la página cuenta con este llamado visualizador geográfico. ¿Cuáles son las características y cuál es la utilidad? Que además es de muy fácil acceso para la población en general, doctor. Bueno, está disponible en la página del instituto en www.igg.unam.mx. Ahí están disponibles tanto el Atlas como el visualizador de iCovid. Y fíjate que esta es una herramienta que, bueno, o sea, es de muy fácil uso, sí. Pero es una herramienta en la que un grupo de académicos del instituto, dirigidos por el doctor Luis Chías y por el maestro Héctor Reséndiz, es una tecnología en la que han estado trabajando durante los últimos 10 años. Es mucho más que la mayoría de los visualizadores. La mayoría de los visualizadores que tú ves están basados en software propietario y esta es una tecnología que utiliza software libre, lo cual hace que sea al final de cuentas muchísimo más robusta, que tenga no nada más la capacidad de visualización, sino realmente la capacidad de generar información, de tomar decisiones, de crear gráficos, de ver cómo interactúan variables y además de descargar la información y poderla visualizar en sistemas más complejos. Entonces es un visualizador precisamente que permite a cualquier persona de cualquier nivel que pueda usar una computadora, desde ver dónde está, ver cómo está la situación en su colonia, ¿no? O en su municipio, hasta tomadores de decisiones, ver realmente cuáles son los grados y los niveles y los valores de cada uno de los índices que componen el índice de vulnerabilidad. Son mapas y es información que se digiere de forma muy fácil, pero me parece que debemos hablar de la complejidad que implica tener esta página actualizada. Me parece que es un mundo de información lo que está ahí puesto de la manera más sencilla. Doctor, hay muchas personas, muchos investigadores que están participando. Platíquenos un poquito cómo se alimenta y cómo es que se distribuyen un poco las responsabilidades para tener esta información ordenada y actualizada. ¿Cómo se obtienen todos estos datos? Bueno, efectivamente hay muchísima gente trabajando. Hay un grupo que fue quien diseñó la metodología, tanto para el índice nacional como para el índice para zonas metropolitanas. Ese grupo está conformado por académicos del Instituto de Geografía, de la Facultad de Medicina, porque es evidente que tenemos que trabajar del lado de epidemiólogos,
del Instituto de Matemáticas Aplicadas en Sistemas, de la Coordinación de la Investigación Científica y de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, y además del Instituto de Geofísica. Entonces, es realmente un grupo interdisciplinario. Pero además, para este atlas de zonas metropolitanas, están colaborando cerca de 50 académicos, la mayoría de ellos del Instituto de Geografía, porque además de la elaboración en términos cuantitativos y de los cálculos que se necesitan hacer para el índice, luego hay una parte muy importante que tiene que ver con cómo haces la cartografía, cómo representas cartográficamente la información, lo cual no es una tarea trivial, porque un mapa, depende de cómo lo hagas, puede interpretarse, podría favorecer una interpretación u otra, y eso es muy importante porque queremos ser evidentemente pues lo más objetivos posibles con estos índices. Y hay otro grupo muy importante de académicos que están trabajando en la interpretación de la distribución territorial de la vulnerabilidad para cada una de las zonas metropolitanas. Entonces es un trabajo en equipo, es un trabajo verdaderamente interdisciplinario, de muchas personas, que requiere muchísimo esfuerzo, y creo que en un tiempo verdaderamente récord hemos logrado hacer un producto que va a ser de mucha utilidad, y en ese sentido creo que pues es un gran logro para la universidad y para el Instituto de Geografía. Doctor, tenemos poco tiempo para terminar, pero no quisiera irnos sin abordar este tema de cómo interpretar toda esta información y de cuál es la relación entre la vulnerabilidad y el posible rebote del que se habla ya en otros países del mundo y, por supuesto, en nuestro país ahora que estamos en esta fase 3. ¿Cuál es la relación y cuál es la posibilidad de, en caso necesario, volver al confinamiento? Yo creo que la interpretación puede dependiendo de la persona, puede ser un poco más fácil, un poco más difícil, pero por esto hemos incluido para cada zona metropolitana, estamos incluyendo un texto que interpreta los resultados para cada zona metropolitana. Otra cosa que es importante decir es que los resultados son relativos a cada zona metropolitana y que no se pueden comparar, por ejemplo, las zonas de vulnerabilidad crítica de Oaxaca con las zonas de vulnerabilidad crítica de la Ciudad de México, porque son, digamos, relativas a cada zona metropolitana y no se pueden generalizar. Entonces, por lo mismo, para el regreso a la normalidad, cada uno de los gobiernos locales deben de revisar en relación a su zona metropolitana cuáles son las áreas con mayor vulnerabilidad, cuáles son las áreas con menor vulnerabilidad, y con base en eso explorar los mapas en el sentido de ver qué variables y qué indicadores son los que hacen más vulnerables a unas zonas. Hay unas zonas que son más vulnerables porque tienen menos acceso a servicios de salud, hay otras zonas que son más vulnerables porque tienen más personas mayores de 60 años, perdón. Hay otras zonas que son más vulnerables porque tienen problemas socioeconómicos, y hay otras que tienen los tres problemas al mismo tiempo, entonces son triplemente vulnerables. Y las decisiones que se tomen tienen que ser de acuerdo precisamente a esas dimensiones de vulnerabilidad, y por eso estamos subiendo toda la información, y por supuesto en el caso de que lo requieran pues tienen todo nuestro apoyo y nos pueden contactar, porque bueno, pues parte de esto es no nada más darle a conocer la información, sino ayudarle a interpretarla y ayudar a tomar decisiones en la medida de lo posible. Pues con esto nos quedamos, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de nuestra universidad, quien está al frente de esta herramienta de gran utilidad para entender la vulnerabilidad y la manera en la que está directamente relacionada con la forma y la posibilidad de recuperarnos de una pandemia como esta. Muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Seguramente estaremos más adelante en contacto, ya que estén disponibles y actualizadas los 59 municipios, los 59 zonas metropolitanas en este mapa. Doctor, buenas tardes. Por supuesto, muy buenas tardes, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Y bueno, seguimos aquí en la UNAM Responde, hablando ahora de nutrición en un grupo muy particular. ¿Cuál es la alimentación recomendada durante esta pandemia para los más pequeños de la casa? Vamos con Majo Gallardo. El tema del día de hoy: ¿cómo hacer que nuestros hijos coman más frutas y verduras? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. Las frutas y verduras son esenciales de una alimentación saludable, tanto para adultos como para niños. Su consumo diario podría ayudar a la prevención de muchas enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer.
Se calcula que cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas si el consumo de frutas y verduras aumentara. Una de las preocupaciones de todas las mamás que llegan a mi consultorio es que sus hijos no comen la suficiente cantidad de frutas y verduras, aunque será más probable que les gusten las frutas que las verduras, por lo que si a ti te pasa lo mismo, te comparto unos tips. Tip número 1. Trata que en las preparaciones las verduras vengan revueltas, así les costará mucho trabajo dejarlas fuera del plato. Por ejemplo, si en un plato pones la carne, aparte el arroz y aparte las verduras, probablemente primero se coman la carne y el arroz. Te recomiendo que prepares una carne molida con verduras o un arroz tipo yakimeshi con verduras picaditas, entonces les costará muchísimo trabajo no comerse las verduras. Tip número 2. Tu papel será siempre incluirlas, acercarlas, ofrecerlas, variarlas y sobre todo comerlas con ellos. Tip número 3. Aumenta su consumo de verduras permitiendo que las prueben, poniéndolas en la mesa, agregarles limón, salecita, chilito o en alguna preparación que les llame la atención. Tip número 4. Cuéntale los beneficios de cada una, por ejemplo, diciendo tu favorito. Tip número 5. Muchas veces no se las comen no necesariamente por el sabor, sino por la textura. Si así es, entonces intenta hacerlas en licuados en caso de las frutas o en cremas en caso de las verduras. Tip número 6. Agrégalas en sus platillos favoritos. Por ejemplo, si les gusta la pizza, puedes hacer una pizza casera con pan pita, salsa de jitomate y le puedes agregar champiñones y espinaca. O si su platillo favorito es una pasta, trata de hacerla con salsa de jitomate y agregarle a lo mejor calabacitas y zanahoria. O si les gustan las paletas heladas, puedes hacer unas paletas heladas caseras de agua o de leche descremada. Espero estos tips te funcionen y no olvides siempre tener en casa frutas y verduras para aumentar su consumo. Pues recomendaciones para los más pequeños que podemos seguir, personas de todas las edades estando en casa. Y con esta información terminamos la UNAM Responde. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, a quienes nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios a través de redes sociales y por supuesto al equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión trabajando aquí y también desde casa. Por supuesto tenemos una cita mañana completamente en vivo aquí en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.